Pues mis hermanos, hoy con la ayuda del Señor estamos terminando el libro de Hechos de los Apóstoles y tenemos una porción, como hemos venido viendo, bastante largas, que son bastante narrativas y que tienen bastantes detalles. Hay muchos detalles en los que no vamos a centrar, que son históricos y que son más de la cultura, pero vamos a centrarnos, mi hermano, en aquellos principios, como hemos venido viendo en todo el libro de Hechos, por los cuales Dios dejó este libro para hablarnos. Cuando nosotros comenzamos el estudio de Hechos, mis hermanos, ya como casi año y medio, creo, o año o un poco más tal vez, Hechos de los Apóstoles, vimos que había un pasaje que describía y prácticamente condensaba todo lo que el libro dice. Está en el capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y desde ahí, mis hermanos, del capítulo 2, desde Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hemos venido viendo cómo el Evangelio de Jesucristo avanza desde Jerusalén, sus alrededores, Judea, Samaria, luego llega a los gentiles por la familia de Cornelio, ¿no? Luego la primera iglesia gentil judía en Antioquía de Siria, y luego el Evangelio sigue avanzando, ¿no? Con Pablo y Bernabé a Galacia del sur, luego a Grecia, luego a Asia Menor. Y eso fue lo que nos deja ver el libro de Hechos, porque al mismo tiempo el Evangelio avanzaba por África, avanzaba por el continente de Asia, avanzaba por Europa, avanzaba por muchos lados. Y el libro de Hechos nos deja ver una pequeña parte de lo que es el avance del Evangelio desde Jerusalén a los confines de la tierra. Ahora, Lucas, como vamos a ver hoy, va concluyendo su relato. Acordemos que esto fue escrito a Teófilo. Como decíamos la vez pasada, la Biblia no fue escrita a nosotros, pero fue escrita para nosotros. Entonces, Lucas le escribió a Teófilo, pero el Espíritu Santo lo inspiró a Lucas para que lo escribiera para nosotros, como un testimonio para nuestra enseñanza, ¿no? De cómo el Evangelio, pues hasta donde nos deja ver Hechos, llega triunfalmente hasta Roma, la capital del Imperio Romano, pero no se iba a detener obviamente ahí. Hoy vamos a estar finalizando y vamos a ver qué lecciones finales nos deja este libro para nosotros. Ahora, la última vez que estuvimos, ¿no?, con nuestro hermano Andrés viendo Hechos, veíamos que Pablo iba camino a Roma, ¿no? Para que recordemos por qué vamos a encontrarnos hoy a Pablo en una isla. Él iba camino a Roma, Dios lo está llevando allá por medio de una forma no convencional, no como esperaría ir un misionero tal vez, sino que él va encadenado, él va preso, él va para Roma. Y en eso, mis hermanos, por una mala decisión del capitán y del centurión, vimos que llegaron a estar atrapados en una tormenta y luego quedar a la deriva, perder toda esperanza. Pero Dios, que confirmó su palabra a través de su ángel, el apóstol Pablo, demostró que ninguno iba a morir, que todos iban a sobrevivir, ¿no? Pablo, sus dos compañeros, Lucas y Aristarco, y otros 273 hombres fueron salvados por el Señor de una situación muy angustiante. Dios en su providencia había preparado todo esto, hermanos, ¿no? Nosotros vimos que ellos tomaron malas decisiones, pero hermanos, Dios quería mostrar su poder, como veíamos la vez pasada. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, como Pablo confió, a pesar que todo el mundo había perdido toda esperanza. Y aquí vamos a ver los resultados, ¿no? ¿Qué pasó después de esta confianza? A ver cómo seguiría esta historia, ¿no? Hechos 28:1. Y una vez que estábamos, en el griego se incluye Lucas, acá dice ellos, pero se está incluyendo Lucas, estábamos a salvo. Estaban a salvo, ¿no? Ya no estaban en peligro de muerte. Nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Entonces, por la providencia de Dios, llegaron a una isla no muy grande, de unos 14 kilómetros de ancho, 30 de largo, ¿no? Pequeña, ubicada a 96 kilómetros de Sicilia. Pero lo más sorprendente del nombre Malta es lo que significa, mis hermanos. ¿Saben a dónde llegaron ellos? A refugio. Se llama Malta, refugio. Entonces, en medio de toda esta travesía, Dios los lleva a un refugio, ¿no? Lo cual resulta no solo un nombre, porque vamos a ver que no solamente fue un nombre, sino que realmente fue un refugio para ellos, de parte de Dios, después de semejante peligro que habían pasado, ¿no? Semejante sufrimiento. Ahora, dice que los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos, ¿no? Hacía honor a su nombre, refugio. Entonces, estos habitantes, al parecer, eran descendientes de los fenicios. Los fenicios hablaban un dialecto muy parecido al hebreo. Y ellos eran mercantes y bueno, seguramente llegaron a esas islas en sus travesías mercantes, pero estaban bajo el poderío del Imperio Romano.
Ellos eran llamados bárbaros por los romanos, pero no porque fueran bárbaros en el sentido que hoy nosotros conocemos esa palabra, ¿no? Como alguien ahí que vive de cualquier manera, en medio de cualquier lugar, viviendo de una manera incivilizada, digamos, sino simplemente porque no eran romanos. Pero vamos a ver que estos bárbaros eran muy nobles. No eran los bárbaros como lo escuchamos hoy en día. Y se nos mostraron toda clase de atención. Aquí la palabra que usa nuestro hermano Lucas es una palabra que es muy conocida para nosotros en el griego, en el español, filántropos. Entonces estaba mostrando un amor humano. Esa palabra puede ser una amabilidad, hospitalidad, humanidad, amor a los seres humanos. O sea, con esas palabras describe Lucas. O sea, ellos mostraron un gran amor en la manera en cómo recibieron a todos estos 273 náufragos. ¿No? Es que no eran unos pocos. Yo creo que estaban conmovidos como no murió ninguno. Cómo les fue preservada la vida a todas estas personas. Estaban como impresionados estos isleños. Mostraron gran compasión a ver la necesidad que ellos tenían. Y dice, porque por causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. O les encendieron una fogata, que habrá sido una buena fogata bien grande, seguramente para que pudieran, como aquí dice, calentarse del frío, resguardarse de la lluvia. Pero lo interesante es que dice, nos acogieron a todos. O sea, eso es muy interesante. Es que, hermano, cuando usted recibe a alguien en su casa, usted acoge a algunos, ¿no? Pero estaban acogiendo 276 personas. Eso mostraba una gran solicitud. Les dieron refugio a todas estas personas. Ahora, con la finalidad principal de este pasaje, nos empieza a dejar ver una cosa que me parece bien interesante resaltar. Nos dejan ver la bondad, mis hermanos, que hay en el ser humano que es hecho imagen de Dios. Y cómo Él puede mostrar amor por su prójimo, a pesar de la caída, a pesar del pecado que hay en el ser humano puede ser capaz de acciones muy nobles. Yo pensaba en estos días lo que pasó en el peaje Naranjal y en el puerto de Quetame, ¿no? Ese deslizamiento que hubo de tierra, la gente que murió, la gente que quedó sin casas. Y uno ve una gran movilización de muchas personas, algunos cristianos y otros no cristianos, mostrando un amor, enviando víveres, enviando ropa, acogiendo a las personas en sus casas, a los que habían perdido casas. Eso nos deja ver algo bien interesante, ¿no? De esa imagen de Dios en el ser humano. Pero la Escritura no solo nos deja ver ese lado de la moneda, aunque nos deja ver que hay un lado del ser humano que, a pesar de su distorsión, de lo que el pecado ha dañado la imagen de Dios en él, que puede mostrar cierta bondad, como la palabra que usa Lucas para describirlo, pero aún así nos muestra que no todo es perfecto, que sigue habiendo problemas en el ser humano, que necesita redención, ¿no? Veamos la confusión de los habitantes de Malta, la contradicción, versículo 3. Pero cuando Pablo recogió una brasa de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le pendió en la mano. Pues tal vez aquí Pablo, con el ánimo de avivar las llamas, tal vez por el frío, tal vez por su sentido de servicio, de mantener la hoguera, Pablo se mostró muy colaborador. Dijo, esta gente nos está ayudando, yo también voy a ayudar. Y ahí tomó, esa palabra en griego es que tomó bastante leña. Habrá tomado ahí con sus manos bastante leña, una brazada, o sea, lo que le cabía en el brazo. Y la va y la tira en la hoguera. Y sale una víbora que se prende de su mano. Ahora, lo interesante que podemos observar aquí es la reacción. Para mí que hay dos reacciones principales a destacar, la de los isleños y la de Pablo. Y una que no se menciona mucho, la gente que iba con Pablo, que no se menciona cómo reaccionaron. Vamos a ver eso. Vamos a ver primeramente vamos a leer el versículo 4 al 6. Y si los habitantes, al ver el animal colgado de su mano, decían entre sí, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse y que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Entonces, primeramente, resaltemos la reacción, mis hermanos, usemos la reacción de estos nativos, estos habitantes, estos isleños. En el versículo 4, que al ver el animal colgado en su mano decían entre sí, sin duda este hombre es un asesino, un homicida, dice la Reina Valera. Pues aunque fue salvado del mar, aunque logró escapar de un naufragio, justicia no le ha permitido vivir. Entonces, ellos, al ver la serpiente colgada en la mano de Pablo, el brazo de Pablo, llegaron a una conclusión.
Porque ellos seguramente se habían enterado en algún momento, hablando con el centurión, que ellos eran presos. Ahora, no sabían por qué Pablo iba preso a Roma. Aquí estaban especulando. Nadie le había dicho que Pablo era un asesino. Pues lo habrán visto tal vez con una cadena, o no sabemos qué habrán, o con grilletes para que no escapara, no sabemos. Pero sabían que iba preso a Roma. Y llegaron a una conclusión cuando vieron una serpiente colgada en su mano. Este debe ser un homicida, un asesino que, aunque se haya escapado del mar, Justicia, que era una diosa de ellos al parecer, llamada Justicia, que ellos atribuían que hacía actos de justicia, tal vez que era la vengadora que perseguía a los malhechores, y miren, ese Pablo no se salvó. Justicia le mandó a la serpiente que lo matara, que acabara con su vida. Es lo que ellos concluyeron. Entonces, lo primero, mis hermanos, es un juicio equivocado de estas personas por las circunstancias de la serpiente, una falta de discernimiento acerca de este siervo de Dios. Están atribuyendo a un siervo de Dios un acto malévolo como ser homicida por lo que ellos vieron externamente. Y dice incluso el versículo 6, agregando lo segundo que ellos también pensaron. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Entonces, sin duda la serpiente, mis hermanos, tiene que haber sido una serpiente venenosa. Si no hubiera sido una serpiente venenosa o una víbora venenosa, los isleños no hubieran tenido esa reacción. Entonces era una serpiente venenosa que, al parecer, ellos vieron que mordió a Pablo. Entonces ellos esperaban que él se hinchara, que él cayera muerto, que el veneno rápidamente lo matara. Pero al pasar el tiempo y ver que esto no pasaba, llegaron a otra conclusión equivocada. Primero pensaron que era un asesino. Luego que se iba a morir en cualquier momento. Y ahora pensaban, bueno, es un dios. Entonces, vez tras vez caían en error. Y esto nos deja una lección, mis hermanos. Aunque el ser humano puede mostrar bondad a sus semejantes, aún así sigue siendo, como decíamos, necesitado de redención, de salvación. Porque el hombre que no tiene a Dios, que no ha conocido a Jesucristo, vive en tinieblas. No puede discernir la realidad como debería sin la gracia divina. No puede percibir con claridad las cosas que ocurren a su alrededor. Y es capaz de atribuirle al diablo la obra de Dios y a Dios la obra del diablo. O en este caso, a un hombre de Dios pensar que es un homicida, que Dios no lo guarda o que es un Dios. Así es el ser humano, así son nuestras contradicciones, mis hermanos. Podemos ayudar, ser bondadosos con las personas, al mismo tiempo caer en errores muy grandes. Nos deja ver la Biblia, la realidad del ser humano. Y a veces, mi hermano, incluso como cristianos nosotros juzgamos de la misma manera que estos isleños. Porque seguimos siendo humanos que tienen un pecado remanente, que luchan con sus propias... O no, hermanos, no luchamos con contradicciones en nuestra vida. A pesar de que tenemos a Cristo en nuestra vida, aún erramos, aún no discernimos bien muchas veces la voluntad de Dios, lo que ocurre a nuestro alrededor. Puede pasar algo y nosotros, esto es malo y resulta que es bueno. O esto es bueno y resulta que es malo, ¿no? Así somos muchas veces, mis hermanos. Pero, mis hermanos, gracias a Dios, como veíamos la semana pasada, Dios es fiel. A pesar de la tormenta, de circunstancias difíciles, de todo lo que ellos vivían, aquí vamos a ver, mis hermanos, otra reacción. La reacción de Pablo. Dice el versículo 5. Es tanto interesante en la Biblia lo que se dice como lo que no se dice, mis hermanos. Aquí dice Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Entonces Pablo simplemente, mis hermanos, se sacudió la serpiente. No le dio mucha importancia al asunto, para el fuego, la tiró. No se ve, aquí Lucas, aunque describe la preocupación de los isleños, lo interesante es que él no muestra ninguna preocupación de Pablo, ¿no? Pablo al parecer no se veía muy preocupado porque de repente iba a morir en cualquier momento. De repente Pablo nervioso, caminando de lado a lado. ¿Será que voy a morir? ¿Será que Dios me salvó del naufragio para morir aquí por una serpiente? ¿Será que no tengo descanso? ¿No? Acabo de salir de esta y estoy ahora en otra. ¿Qué me irá a acontecer? No vemos nada de eso en el apóstol Pablo, mis hermanos. Ni siquiera dice que Lucas, Aristarco o el centurión o los otros sobrevivientes estuvieran preocupados por Pablo. ¿Por qué? Porque había un testimonio. Ellos habían visto al hombre de Dios, a Pablo, decir, vamos a salir todos con vida. Y ahora ninguno de estos estaba dudando que ahora Pablo iba a morir por una serpiente después de escapar de semejante situación. Ahora, también podríamos preguntarnos, ¿por qué Pablo no murió? ¿No?
¿Será que aquí decimos, no, es que Jesús dijo y harán serpientes y escorpiones? Sí, Él lo dijo. ¿Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño? Jesús lo dijo, sí. Pero algunos podríamos pensar, no, eso es solo para apóstoles. No, es que el apóstol Pablo no, es que él era sobrenatural. Hermano, el apóstol Pablo no es que no murió por quién era él. ¿No? Acordémonos, ¿por qué el apóstol Pablo no murió en el naufragio? Porque Dios le había hablado. Tú vas a testificar de mí en Roma. ¿No? Y con esa misma palabra se la recordó cuando estaba en el barco y no murió ninguno. Y ahora él no iba a ponerse a dudar ahí, ¿será que me voy a morir porque esta serpiente me mordió? No, decía, yo voy a llegar a Roma. Él estaba confiado en lo que Dios le había dicho. El mismo apóstol confiado que vimos la semana pasada, que no tenía miedo a morir en el mar, ahora tampoco tenía miedo a morir en tierra por una serpiente. Él sabía que lo había llamado, él sabía que tenía un propósito en el Señor. Y esto, mis hermanos, también nos trae muchas lecciones. Nosotros todos tenemos un llamado de Dios, ¿no? A servir, a predicar el Evangelio, a crear nuestras familias para Él, a honrarle en nuestros trabajos, a la edificación de la iglesia a la cual todos somos parte, mis hermanos. Ahora, esto nos muestra varias lecciones. Que tengamos un llamado de Dios, como hemos venido viendo en la vida del apóstol Pablo, no significa que va a ser fácil. Nos van a morder serpientes, vamos a sufrir naufragio, vamos a pasar cosas, mis hermanos. Aunque no sean las cosas bien para Dios, aún teniendo un llamado de Dios, podría ser hasta el llamado del apóstol Pablo, miren, y aún así van a ocurrir circunstancias, aún así van a haber problemas. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar como el apóstol Pablo, que aunque habían problemas, él no se ponía a ponerle tanta atención a los problemas, sino a lo que Dios había hablado. Entonces nosotros vamos a sufrir muchas circunstancias, mis hermanos, en nuestro caminar con Dios. Pero tenemos que saber que Dios tiene un fin, un propósito, y que tenemos que aprender a confiar en su palabra, mis hermanos. Pablo conocía a Dios. Pablo no dudaba porque él se acordaba lo que Dios le había hablado. Y en ocasiones nosotros dudamos. Y cuando eso pasa, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo que hacía Pablo. A él le vino un ángel. A nosotros no va a venir un ángel a recordar tal vez la Escritura, lo que Dios habló. Abramos la Biblia. Recordemos que estamos camino a una ciudad celestial. Que aunque haya circunstancias en el camino, vamos a llegar allá. Vamos a llegar, el reino de Dios viene, mis hermanos. Cristo va a volver, Él va a establecer su reino. El triunfo está asegurado y estamos camino a todo eso. Pero en el camino Dios nos asegura que va a ser fácil. No va a ser fácil ser esposo, no va a ser fácil ser esposa, no va a ser fácil ser padres, no va a ser fácil servir a Dios en el trabajo ni en la iglesia. Pero Dios va a hacer su obra. Y es lo que vemos continuamente en el libro de Hechos. Dios avanzando su obra, no sacando las dificultades, sino en medio de ellas, a pesar de ellas y a través de ellas. Y eso es algo muy precioso que Dios nos deja ver, mis hermanos. Ahora, Lucas y Dios por medio de él nos deja seguir viendo la providencia de Dios. Versículo 7. Y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Este hombre Publio, probablemente un hombre pudiente, de quien se nos dice que era el principal. Principal significa que posiblemente, y por el nombre que tiene en latín, posiblemente era un delegado nativo, pero del Imperio Romano, que usaba un nombre romano, así como ya hemos visto que habían judíos como Pablo, que tenía un nombre romano y un nombre hebreo. Este hombre posiblemente también era responsable de la administración de parte de Roma en esta isla, porque Roma les dejó como que ellos administraran a ellos mismos, pero puso a alguien que estuviera encargado. Entonces Publio seguramente era este hombre principal encargado de la administración, y seguramente un hombre pudiente, porque dice que los hospedó. ¿A cuántos? Por 3 días. A 276 personas. O sea, alimentar 276 personas por 3 días no es cosa fácil. Ahora, ¿por qué solo por 3 días? Porque no, después seguramente él los recibió mientras los isleños se preparaban para también poderlos acoger, porque no estaban listos para recibir a tanta gente. Mientras tanto, Publio los recibió y muy posiblemente después fueron recibidos o repartidos entre el resto de los isleños. Y aquí sí nos narra no solamente esa providencia, cómo los recibió este hombre, que era la autoridad ahí, sino también cómo Dios seguía obrando milagros. Versículo 8. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo, y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó.
Y cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. No sé, mis hermanos, si esto a usted le parece conocido. Esto me recuerda bastante, mis hermanos, al Señor Jesucristo allá en Marcos, entrando a la casa del apóstol Pedro, encontrando a la suegra enferma, orando por ella, y sale a la puerta y que había una fila de personas esperando para que orara por ellos y fueran curados. Entonces Lucas nos deja ver que el apóstol Pablo también tenía un ministerio bastante grande en ese tiempo en la isla de, no solo de predicación tal vez, sino también de orar por enfermos para que fueran sanados. Entonces Dios nos deja ver, Lucas, cómo el apóstol Pablo era usado por Dios en medio de estas personas. Porque lo interesante, mis hermanos, es que Lucas no se centra en contarnos si Pablo predicó o no predicó el evangelio. No hay ninguna mención en todos estos pasajes de su tiempo en la isla, y que estuvo 3 meses, de que le haya predicado el evangelio. Ahora, ¿eso significa que Pablo no predicó el evangelio? Eso es difícil de creer conociendo lo que hemos visto del apóstol Pablo. Sino que Lucas lo que está interesado es en mostrar aquí el respaldo y la providencia divina de Dios en la vida del apóstol Pablo. Cómo Dios, o sea, para que también Teófilo pudiera verlo, cómo Dios seguía usando al apóstol Pablo, a pesar de que estuviera encadenado, a pesar de todo lo que el apóstol Pablo sufría, Dios seguía obrando milagros y prodigios a través de su siervo. Ahora, no vamos a dudar que seguramente el apóstol Pablo predicó, pero aquí no lo menciona, así que no vamos a meternos en eso, aunque muy seguramente sí ocurrió. Versículo 10 nos muestra en qué resultó todo este respaldo de Dios, que fue lo que Lucas está interesado en mostrarnos. En qué resultó el respaldo de Dios por medio de milagros, de sanidades en las personas. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto. O sea, esto movió el corazón de las personas a mostrar un respeto. Y cuando estábamos por zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Cuando llegaron a la isla, mis hermanos, ¿cómo llegaron ellos? Mojados, sin nada, sobre tablones y los que podían nadar ahí con sus brazos, ¿no? Mojados, habiendo perdido seguramente todo lo que tal vez traían en el barco. Ahora vemos la providencia de Dios. Aquellos que llegaron sin nada, ahora salen como hombres respetados, a pesar que era preso, un preso el apóstol Pablo, un hombre honrado, un siervo de Dios reconocido, y encima suplidos con todo lo necesario. Que vemos otra vez el respaldo de Dios, la providencia de Dios, el favor de Dios. Esto nos deja ver cómo Dios respaldaba a este hombre, porque tenía un propósito para él. Qué bueno que el Señor nos deja ver, mis hermanos, que también a veces cuando pasamos por muchas dificultades, aún en el servicio de Dios, mis hermanos, podemos experimentar dificultades por su causa, pero Él también en medio de todo eso nos puede dar descanso y bendición y refugio, como le dio a estos hombres en Malta. Fue un refugio para ellos donde vieron el respaldo de Dios, la bendición de Dios, la protección de Dios, la honra de Dios, el proveer de Dios por medio de estas personas. Aún en medio de todas esas dificultades. Y eso me recuerda mucho lo que dice Lucas en el capítulo 18, versículo 28. Cuando Pedro le preguntó, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Estas palabras estaban cumpliendo la vida del apóstol Pablo. Él no estaba en un viaje cómodo. Él había dejado muchas cosas. Hasta su familia, tal vez, muchas familias lo habían hasta rechazado. Su propia nación lo acusó y lo envió allá a Roma a ser juzgado. Él había perdido mucho por el Señor y miren todo lo que viene sufriendo. Pero en medio de todo eso también todo lo que el Señor le da, mis hermanos. Es una dualidad en la vida cristiana. Sufrimiento con bendición. Bendiciones y tribulaciones. Jesús lo prometió a sus discípulos. Ustedes van a tener esto y también esto, ¿no? Y el apóstol Pablo vemos cómo esas palabras del Señor se cumplían en él y también se cumplen en nosotros, mis hermanos. Uno puede decir que en el servicio del Señor hay situaciones difíciles, mis hermanos, pero también puede decir que uno también ve a Dios como un refugio en medio de todas esas situaciones. Ve su bendición, ve su protección, ve su amor. Así es Dios, mis hermanos. Así es el servicio a Dios. Difícil, pero bendecido. Qué bueno que el Señor nos deja ver eso por medio de la vista del apóstol Pablo. Cuando hay propósito en el Señor, Él suplirá todo lo necesario a sus siervos
para que puedan servirle, a pesar de las dificultades que también les permite vivir. Tenemos esa promesa de parte del Señor, mis hermanos. Entonces no temas servir al Señor nunca, mis hermanos, aunque parezca difícil. Es difícil, pero hay bendición en el servicio a Dios. Versículo 11. Después de 3 meses ahí, miren cuánta amabilidad esta gente. 3 meses estuvieron ahí ayudando, supliendo, proveyendo, recibiéndolos. Durante el invierno nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Esa nave alejandrina encontró refugio en Malta, en refugio. Y ahí va a proseguir ahora su viaje. Seguramente esos 3 meses se refieren a noviembre, diciembre y enero, que es el invierno en esa época, en esa parte del mundo. Y en invierno, como ya vimos, si era difícil viajar en otoño, que naufragaron, mucho más en invierno. Entonces, esta vez fueron prudentes, se quedaron en refugio 3 meses y de ahí apenas pudieron zarpar en una nave alejandrina que encontraron. Solamente el centurión Julio hizo todos los arreglos y en el primer barco que saliera, vámonos. Y ahí se fue con los presos y los soldados y con Pablo. Cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días. Y zarpando allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Como todavía febrero es un tiempo difícil para viajar, vemos que hicieron muchas paradas en el camino. El capitán seguramente no quería arriesgarse a más viajes que fueran más largos de un solo día. Ya solo al final, cuando el viento fue favorable, dijimos, viajemos 2 días que ya llegamos. Y ahí llegaron a Puteoli. Puteoli, el actual Pozzuoli, un puerto en la bahía de Nápoles, que está a unos 190 kilómetros de la ciudad de Roma. O sea, todavía le faltaba camino. Esos son más o menos 5 días de camino que aún les faltaba para llegar a Roma. Ahora, dice el versículo 14 que allí, en Puteoli, encontraron algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Ahora, Puteoli, al parecer, ahí, como era un lugar, era el único puerto que tenía Roma cerca. Y muy seguramente había establecido una iglesia ahí, de personas que iban y venían desde Roma. Y ahí se encuentran con estos hermanos, posiblemente una iglesia que estaba ahí establecida. Y al llegar Pablo, y conocían a Pablo seguramente por la epístola a los romanos que ya había escrito desde Corinto, esa epístola tal vez había circulado por la región y sabían quién era Pablo. Y ahí dice, ay, llegó Pablo, quédese con nosotros. Ahora, obviamente habrán tenido que pedir permiso al centurión. Pero, hermano, este centurión, miren cómo trataba a Pablo, cómo lo favorece. Hermano, había un testimonio. Este centurión había visto que Pablo era un hombre de Dios. Y dice, no, podía haberse ido ya para Roma después de semejante viaje. Dice, listo, vamos a quedarnos, te doy permiso. Tal vez custodiado por un soldado romano. Quédate con los hermanos. Dios le dio mucho favor con este centurión a Pablo. Dice en 7 días con los hermanos, una semana entera. Que Pablo habrá aprovechado para descansar, para predicar, lo habrán aprovechado, ¿no? Y ahí pudo descansar con los hermanos. Otra cosa que Dios le concedió. Dice, y así llegamos a Roma. En el griego lo que da a entender es, y partimos para Roma, porque aún no habían llegado. Ya vamos a ver que va a llegar. Versículo 15. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, al parecer esos 7 días, algún hermano habrá ido para Roma y le contó a los hermanos en Roma, Pablo está ya en Puteoli y va a llegar aquí en 7 días. Y los hermanos, no queriendo esperar, ¿no?, nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Nuestros hermanos estaban tan contentos que venía el apóstol Pablo que ni quisieron esperar que llegara a Roma, que vamos a encontrarlo por el camino. Y al parecer salieron 2 grupos de hermanos mientras Pablo estaba ahí. Ahora, entonces, el primer lugar donde Pablo se encuentra con el primer grupo es en el foro de Apio, a 65 kilómetros de Roma. Y luego se encuentra con otro grupo a 48 kilómetros en 3 tabernas. Sabemos que Pablo iba avanzando y se iba encontrando con estos hermanos que salieron a su encuentro. Pero lo interesante aquí es la reacción del apóstol Pablo. Lo que él hace. Dice, cuando Pablo los vio, ¿cuál fue la reacción de Pablo? Dio gracias a Dios y cobró ánimo. Pablo podía haber llegado diciendo, no, ustedes no saben, hermano, lo que me pasó en el camino. Ustedes no saben, mis hermanos, el viaje que viví para llegar aquí, mis hermanos. Naufragios, serpientes, lluvia, frío, calamidades, ¿no? Vemos todo lo contrario, mis hermanos. Puede haber llegado, hermano,
el apóstol Pablo era un ser humano. Él había sufrido mucho, podía haber llegado hablando muchas cosas, pero ¿qué vemos en él? Un corazón agradecido. Dice que ahí en ese momento dio gracias a Dios, cuando vio a los hermanos. Porque él está experimentando consuelo de parte de Dios por medio de estos hermanos. En ocasiones cuando mis hermanos, vemos a los hermanos, no somos así. No damos gracias a Dios por ellos. Pablo veía a la iglesia y a él le parecía una bendición de Dios. A veces nosotros vemos a los hermanos y decimos, ay, el hermano, la hermana. Pero Pablo daba gracias por los hermanos, Pablo daba gracias por el pueblo de Dios, Pablo daba gracias por su iglesia. Para él ver a los hermanos era un consuelo, no era una carga. Y lo hacía con un corazón agradecido. Pero tal vez el punto más fuerte ahí dice, y cobró ánimo. Pablo tenía confianza en la palabra de Dios, pero sin duda, como decimos, él era un ser humano. La llegada de los hermanos y su demostración de amor y cariño le dio ánimo después de todo lo que venía sufriendo. Fue como un consuelo de parte de Dios. La iglesia, los hermanos, mis hermanos, somos las manos de Cristo para fortalecernos unos a los otros, para animarnos unos a los otros, para levantarnos los unos a los otros. Estos hermanos podían haberse quedado tranquilos. No, Pablo ya va a llegar, esperémoslo en Roma. Ellos fueron con un corazón de recibirlo. Y eso confortó al apóstol Pablo. Ver ese amor, mis hermanos, a veces tan necesario en la iglesia, ese amor demostrado unos a los otros. Nos contaba un hermano que contaba que aquí abrazamos mucho y que eso lo ha confrontado, que eso lo ha animado. Qué importantes fueron esas cosas, mis hermanos, esas demostraciones de amor y de cariño en el pueblo de Dios. Ahí volvió el hermano Pablo, ya lo abrazaron mi hermano, la hermana Diana, ¿no? Hemos ido a recibirlos, hemos ido a encontrarnos, hemos buscado. A veces no somos así entre nosotros, no solamente con los que están de enfrente, ¿no? Deberíamos ser así unos con los otros, animarnos de esa manera, mostrar ese amor. Porque miren, eso, hasta alguien como el apóstol, para que uno diría, no, él ahí con Dios, es firme, él no lo afecta a nada. Y no, miren cómo sí es importante, mis hermanos. La Biblia nos deja ver estos pequeños detalles que nos traen esas enseñanzas. El Señor Jesucristo había dicho ahí en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Es un mandamiento del Señor. Es algo importante, mis hermanos, que tenemos que aprender a crecer. Estos detalles no son en vano. A mí me dan muchas enseñanzas. Ahora sigamos viendo, que ir avanzando, versículo 16. Dice, cuando entramos en Roma, ahí sí llegaron a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Ahora, no sabemos si por causa que Pablo era un ciudadano romano o porque Dios le dio mucha gracia tal vez Julio llegó y dijo, este hombre es un siervo de Dios, esto no lo vaya a meter ahí el calabozo a la cárcel. O sea, no sabemos por qué, no se nos cuenta, pero sí sabemos algo, era un arreglo de Dios. A él se le permitió vivir aparte de los otros presos en una casa alquilada. Y eso fue un gran arreglo divino, custodiado por un soldado. Y eso fue tremendo, porque el apóstol dice a los filipenses en el capítulo 1, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias que me han venido, naufragios, serpientes, acusaciones, estar encadenado a un soldado romano, todo esto que me viene pasando, que nosotros qué pensaríamos si nos pasara eso, se han redundado en un mayor progreso del evangelio. Estoy en una casa alquilada, pueden venir a recibirme con libertad. Tengo un soldado romano que cada 6 horas lo van cambiando y le puedo predicar el evangelio. Porque él lo dice ahí, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en la guardia pretoriana. O sea, aquellos soldados que eran encargados de custodiarlo. Y en todos los demás, ¿no? Entonces, la gente veía el testimonio de Pablo, cómo Dios lo respaldaba, cómo le permitía vivir en esta casa, la libertad que le daba. Y la mayoría de los hermanos confiando en el Señor, viendo el respaldo de Dios, viendo el poder de Dios. Por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. O sea, todo eso que Pablo sufrió era un testimonio para la iglesia en Roma. Cuando Pablo les contó, cobraron ánimo. ¿No? Todo eso que parecía tan duro, hermanos, es un testimonio para el pueblo de Dios. Versículo 17. Aconteció 3 días después que convocó a los principales de los judíos. Miren la actitud de Pablo. Hermano, ustedes después de llegar de semejante viaje, yo creo que hermano Pablo está cansado, ¿no? Y él buscaría descansar.
Amén, Pablo, después de naufragio, todos sufrimientos, ¿qué buscaría mis hermanos? Uno, deme un año sabático, una semana de descanso, deme vacaciones. No, en 3 días Pablo ya estaba buscando agenda. Mándeme a traer los líderes de los judíos que tengo que hablar con ellos. Un hombre que sabía que no vino a Roma de vacaciones, sabía que vino a servir a Dios. Tenía que trabajar. Ahora, en Roma había unos 40,000 judíos, unas 10 sinagogas bien grandes. ¿Y por qué Pablo los convocó a todos estos líderes judíos? Porque habrán sido 10 sinagogas, 40,000 judíos, habrán sido bastantes líderes que acudieron a esa convocatoria. ¿Por qué Pablo los convoca? Pablo seguía manteniendo el mismo patrón que todos sus viajes misioneros. Primero los judíos. Hay judíos en esa ciudad, tráigamelos que les voy a predicar el evangelio. Entonces Pablo manda a traer a estos líderes judíos con el propósito principal de poder prepararse para predicarles el evangelio. Entonces aquí primeramente vemos una explicación del apóstol Pablo de su situación, de cómo llegó aquí. Versículo 17, parte 2. Y cuando se reunieron, después que los mandó a llamar, les dijo: hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones, ni contra nuestros padres desde Jerusalén, fue entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Entonces Pablo estaba diciendo: yo llegué preso, pero no vayan a pensar mal, porque me habían encadenado, porque Pablo tenía que explicar cómo llegó preso ahí, que no era un criminal, que le había sido entregado en manos de los romanos y que los mismos romanos no tenían nada de qué acusarlo, que él era inocente, que hasta los propios romanos allá se dieron cuenta que no había hecho nada digno de muerte, pero que él estaba ahí porque él había sido entregado. Pero cuando los judíos, y miren que él se cuida de no acusar a los líderes, él podía haber dicho: el Sanedrín, es que el sumo sacerdote, esa pared blanqueada me entregó. No, él se cuida mucho porque él no quiere predisponer a estas personas. Él quiere que ellos tengan un corazón abierto al evangelio. Cuando los judíos se opusieron, no sé qué judíos, me vi obligado, o sea, yo no estoy aquí usando mis derechos ciudadanos romanos, que eso se podía ver muy ofensivo para los judíos, que Pablo se identificara como romano. Yo fui obligado a apelar al César, o sea, yo no quería, me tocó, porque no me querían dejar libre. Pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Yo no estoy aquí para acusar a ningún judío, ni para traer problemas al pueblo de Israel. Yo estoy aquí porque me tocó apelar para defenderme. Entonces Pablo quería informar a los judíos por qué era su situación y que ellos no se predispusieran contra el mensaje del evangelio. Versículo 20. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. No es porque soy un malhechor, no es porque vengo a traer acusaciones contra mi pueblo, no es porque soy ciudadano romano, es por causa de la esperanza de Israel que llevo esta cadena. Entonces Pablo deja ver que su situación final para convocarles es porque hay una esperanza, la esperanza del pueblo de Israel. Y los judíos, cuando escucharon eso, lo asociaban con el Mesías. ¿Cómo así que estás aquí por causa de la esperanza? Porque ¿cuál era la esperanza del pueblo judío en esa época? Que viniera el Mesías a liberarlo del yugo de Roma. Por esa esperanza yo estoy aquí preso, por la esperanza en el Mesías. Es decir, por el evangelio. ¿Cuál fue la respuesta de estos judíos, de los líderes? Ellos me dijeron: nosotros ni hemos recibido carta de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír de ti qué enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que por todas partes se habla contra ella. Entonces, al parecer, o por negligencia, o porque ya se calmaron las aguas en Jerusalén, no mandaron a nadie a acusar al apóstol Pablo. Si mandaron una carta, se perdió, o no escribieron nada para predisponer a los judíos que estaban en Roma. Tal vez dijeron: bueno, ya en Roma Pablo no es un peligro. Entonces no llegó ninguna información a los judíos en Roma, lo cual era algo muy raro, tal vez un arreglo de Dios. Entonces dijeron: pero queremos escuchar de qué trata eso. Cuando usan la palabra aquí secta, no es despectivo, se refiere a una escuela de opinión o de pensamiento, como decir fariseos, saduceos. Hemos escuchado que esa secta, que ese partido, que esas personas que creen que Jesús es el Mesías, todo el mundo habla mal de ellos, pero no sabemos de qué trata. Cuéntanos tú, Pablo. Entonces Dios abre el corazón a través de estos líderes para que haya una disposición para escuchar el evangelio. Dios le da gracia al apóstol Pablo. Fue un arreglo divino, ¿no?
Entonces Pablo les predica el evangelio, versículo 23. Y habiendo fijado un día, se fijó un día para una reunión, vinieron en gran número donde él posaba. Habían 40,000 judíos en Roma. No creo que los 40,000 hayan ido. Pero como fue todo el día, seguramente iban y venían muchos judíos. Desde la mañana hasta la tarde, ¿no? Todo el día viniendo judíos a escuchar de qué trataba el evangelio. Donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo, por medio de las Escrituras, igual que en todas las ocasiones anteriores, dice que les testificó fielmente. En Jerusalén su testimonio fue fiel y casi lo despedazan, ¿se acuerdan? Los judíos. Ahora, pero el apóstol Pablo, por más peligros que podría traerle, él seguía siendo fiel a la predicación del evangelio. Por eso el Señor Jesús le dijo allá en Hechos 23:11, como has testificado fielmente, otra vez la misma palabra fiel, de mi causa en Jerusalén, o sea, los judíos, así has de testificar también en Roma. Acá estamos viendo el cumplimiento. Miren cómo Dios no deja caer ninguna palabra. Aquí el apóstol Pablo predica fielmente como Jesús le había dicho que iba a ocurrir, sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, tal como Pablo le había escrito a los hermanos en Roma, en la epístola a los romanos, él amaba a su pueblo. Él dice que aún si fuera posible que él fuera anatema, que fuera destruido, para que el pueblo de Dios, para que los judíos conocieran a Jesús, él decía que yo fuera destruido, que yo fuera anatema, apartado de Cristo. Entonces él tiene ese amor, esa solicitud para predicar el evangelio a los judíos. Y de aquí la descripción que Lucas nos hace, que nos deja ver esta pasión de Pablo. Porque dice que él le mostraba un amor, porque él dice, procuraba persuadirles acerca de Cristo. Él procuraba que ellos creyeran. No era una predicación sin corazón. Lucas nos deja ver el denuedo, la pasión, el amor con que Pablo les estaba insistiendo por medio de Moisés y los profetas, por medio de las Escrituras. Como dijeran, miren, Cristo es el Mesías del que habló Moisés. Cristo es ese profeta que Moisés dijo se levantará uno. Cristo es de los que los profetas hablaron. Crean en Él. Él es la esperanza del pueblo de Israel. Podemos imaginar al apóstol Pablo predicando con ese denuedo, procurando que ellos creyeran que Él era aquel de quien hablaba la palabra de Dios. Y eso, hermano, lo hemos visto todo el libro de Hechos y fue una lección para nosotros. Cuando predicamos el evangelio no podemos hacerlo sin corazón. Como si repitiéramos el evangelio como una historia más, mis hermanos. Sin intención, sin amor. Debemos predicar como Pablo, con la intención de que Dios salve a las personas, que sean convencidos por la palabra, que crean, que Dios los persuada, que el Espíritu Santo obre en sus corazones, que la palabra transforme sus vidas. Así debemos predicar, mis hermanos. Como predicamos el evangelio, deseando que la gente sea salvada por Dios, que crean. Así predicó el apóstol Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta? Algunos creyeron, ¿no? Algunos eran persuadidos. Nos vemos el respaldo. Algunos creyeron. Algunos de los judíos que escucharon dijeron, oye, sí, Jesús cumplió las profecías. Oye, sí, se cumplió en lo que decía Isaías 53, del siervo sufriente. Oye, sí, el Mesías no iba a quedar en la tumba, se levantó de los muertos. Oye, sí, el evangelio iba a ser predicado por todas las naciones. Oye, sí se cumplió. Y fueron persuadidos por Jesucristo, por su evangelio, por el Espíritu Santo, por la palabra. Eso pasa cuando se predica el evangelio, mis hermanos, fielmente. Y Dios está ahí, respaldando su obra. Pero no todos van a creer, ¿no? No eran persuadidos con lo que decía, con la palabra. Pero otros no creían. Unos creyeron, otros no. Otros no creían. Y miren lo que pasa con ellos. Al no estar de acuerdo entre sí, o sea, los mismos, ahora, yéndole a un asunto de Pablo, algunos judíos que estaban convencidos contra algunos judíos que no estaban convencidos empezaron a pelear. No, Pablo tiene razón, eso dice la Biblia. No, ¿cómo ese Jesús va a ser el Mesías? Los judíos mismos se dividieron, ya no por causa de Pablo, sino por causa de las profecías, por causa de Moisés, por causa de las Escrituras, porque algunos recibieron la fe en su corazón y creyeron. Dígame, FIFO, no pasa con el evangelio es predicado. Crea división entre los que creen y los que no creen. Entonces comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última cosa, una última palabra. Que el apóstol Pablo va a pronunciar un juicio de Dios, no de él.
que ya Dios había pronunciado al profeta Isaías y también el Señor Jesucristo lo pronunció sobre los judíos que rechazaban el evangelio. ¿No? Versículo 26. Ve a este pueblo, bueno, antes dice, bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír, oiréis y no entenderéis, viendo, veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, o sea, engrosado, y con dificultad o pesadamente oyen sus oídos, y sus ojos han cerrado. Dice la Septuaginta, que es la traducción que se usa aquí, ellos cerraron sus ojos. No sea que, ellos cerraron los ojos, no sea que vean con los ojos, oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Ustedes saben qué contexto se dijo eso en el profeta Isaías? En el llamamiento de Isaías, capítulo 6 de Isaías, versículo 8. Pero antes Dios está llamando. Dios dice en el versículo 8, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo va a ser mi ministerio, Señor? Y el Señor le pronuncia esto. El Señor le dice, ve y di a este pueblo. ¿Cómo va a ser tu ministerio, Isaías? Ve y di a este pueblo, escucha, pero no van a escuchar. Vean y no van a ver. Y su corazón va a estar engrosado. Estas palabras es lo que Isaías se tenía que ir a predicar al pueblo. ¿Cuánto predicó Isaías? Como 50 años a un pueblo que no lo iba a escuchar, que no iba a ver. Lo que Dios iba a hablar se iba a volver juicio para ellos. Cuando Jesús dijo que ¿por qué predicas en parábolas? Allá en Mateo 13, versículo 13. ¿Por qué predicas en parábolas, Señor? Porque ellos escuchando no quieren escuchar, viendo no quieren ver. Su corazón se ha engrosado, han cerrado sus ojos. Porque Jesús hablaba claramente, pero como ellos no quisieron escuchar claro, Jesús empezó a hablar en parábolas. Entonces, ¿qué significa esto en el contexto del apóstol Pablo? Yo les he venido a predicar el evangelio claramente acerca de Jesucristo. Ustedes no quieren ver, ustedes no quieren oír, ustedes han cerrado su corazón. Por eso el Señor no los salva. Tremendo, ¿no? Tremendo el juicio de Dios para los que rechazan el evangelio. Tremendo. Porque su corazón se cierra. Primero lo cierran ellos y después lo cierra el Señor. Y ya no pueden escuchar, ya no se vuelven a Él. Porque era muy claro el evangelio para esta generación. Lo que el Señor había hecho, los prodigios, testimonio del apóstol Pablo. Ellos rechazaron y Pablo pronuncia este juicio. Y dice, sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. ¿Ustedes no quieren oír? Él concluye, ellos sí oirán. ¿No? Era necesario, como dijo el apóstol Pablo en otra ocasión en Hechos, que a vosotros se predicara primero el evangelio de esta salvación. Pero como no juzgáis dignos, me vuelvo a los gentiles. Aquí estamos viendo como algo que es como una conclusión que nos muestra el libro de Hechos. El evangelio viene siendo predicado a los judíos. Ellos vienen rechazando. La iglesia comenzó mayoritariamente judía. Ahora iba a ser mayoritariamente gentil. ¿Por qué? Porque los judíos estaban cerrando su corazón cada vez más a la predicación del evangelio. Y eso queda registrado para nuestra enseñanza. Acá hay resumido 30 años de ministerio en Hechos de los Apóstoles. Y vemos eso. Un pueblo de Israel que cada vez más se endurecía contra el evangelio, mientras los gentiles más se disponían a oírlo y a recibir a Jesús como el Salvador. En 30 años la iglesia pasó de ser mayoritariamente judía a mayoritariamente gentil. ¿Por qué? Porque unos cerraron su corazón y se volvieron incrédulos y otros recibieron con alegría, con gozo, el evangelio del Señor. Versículo 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. El evangelio, mis hermanos, separaba a los que creyeron de los que no creyeron. Los que creyeron finalmente iban a terminar en iglesias. Los que no iban a endurecerse cada vez más, lastimosamente. El evangelio que a algunos salva, mis hermanos, a otros se endurece. Es una realidad, lastimosamente, mis hermanos, que nos deja ver Hechos. Ya llegamos a la conclusión del libro al final, versículos 30 y 31. Dice, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Cosas que se dicen, cosas que no se dicen, ¿no?
Lucas no dice literalmente, Pablo salió libre después de 2 años, aunque es lo que se da a entender, ¿no? Menciona que fueron 2 años que Pablo estuvo preso ahí, seguramente hasta que se resolvió su asunto judicial, que él cuenta a los filipenses que estaba pronto a recibir sentencia, seguramente al final de esos 2 años. Ahora, la historia nos cuenta que Pablo salió libre después de 2 años, posiblemente Nerón lo dejó libre a ver que Pablo era inocente, como ya Festo se había dado cuenta, Félix se había dado cuenta que era inocente, y tal vez Nerón también concluyó, no, este es inocente, y Pablo salió libre. O desestimó los cargos contra Pablo porque tal vez los judíos que lo acusaron nunca llegaron a Roma. Y si no había que, en Roma había que en un juicio llegar al acusador, si no había quien acusara, la persona podía quedar libre. A veces sí, a veces no. Tal vez los judíos, sabiendo que no les iba a ir bien, como no les fue bien con Festo, como no les fue bien con Félix, dijeron, no, que vamos a hacer el ridículo delante de Nerón. Tal vez nunca llegaron. Y después de 2 años dijo Nerón, bueno, déjenlo libre, no hay nadie que lo acuse. Tal vez fue así. O tal vez escucharon el testimonio del apóstol Pablo y dijeron, no, este está loco, como dijo Festo, y lo dejaron libre. No, esto no amerita muerte, no, este hombre está loco, creen en un Jesús que resucitó, sáquenlo de la cárcel. No sabemos. Sabemos que después de 2 años Dios le abrió la puerta de la cárcel, eso sí. Porque él era, como él mismo dice, preso de Jesucristo, su embajador en cadenas. Él estaba ahí en Roma y estuvo 2 años ahí en esa casa porque Dios quiso, para que llevara a cabo el ministerio que el Señor lo había llevado allí a hacer. Entonces estaba dentro de los planes de Dios. Versículo 31, ¿qué hizo esos 2 años? Una pequeña descripción que resume mucho. Predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Entonces, ¿qué hizo 2 años ahí esperando su sentencia? Aprovechó el tiempo, tuvo toda libertad, sin estorbo, para enseñar la palabra de Dios, para predicar el evangelio del reino. Es más, ni siquiera los judíos le podían hacer daño aunque no estuvieran de acuerdo, porque tenía un soldado romano 24 horas al día encadenado a él. Entonces nadie podía estorbarlo, ni siquiera los judíos de la ciudad que no estuvieran de acuerdo con Jesús. El Señor le puso hasta un guardia para que a Pablo no le pudieran hacer nada. Parecía que ese guardia estuviera teniendo ya a Pablo preso, él al revés, lo estaba protegiendo. Miren que hasta Dios le puso un guardia, hermano. Es lo que hace Dios. Nadie podía estorbar a Pablo. Todos podían visitarlo con libertad, el que quería escuchar el evangelio podía escucharlo, la iglesia podía recibir instrucción del apóstol, aprovecharlo. El apóstol Pablo aprovechó su tiempo, escribió la epístola a los filipenses, a los colosenses, a los hermanos en Éfeso, a Filemón, ¿no? A los filipenses le escribe la epístola del gozo, a los colosenses la supremacía de Cristo, a los hermanos en Éfeso los tremendos misterios y revelaciones de Cristo, estando en una prisión, ¿no? Gozo, supremacía, bendición de Cristo en los lugares celestiales. Qué temas tan tremendos. De dejar libre a un esclavo aunque él estaba preso, ¿no? En el caso de Filemón. Tremendas lecciones. El apóstol Pablo fue bastante usado en la cárcel, tuvo un ministerio muy fructífero, ¿no? Y eso nos bendice hoy a nosotros. Ahora este final parece un poco brusco, nos deja con las ganas de saber qué siguió, qué pasó, ¿no? Es como esas películas que quedan como el final abierto, que uno tiene que imaginarse, ¿será que pasó esto? ¿Será que después tuvo hijos? ¿Cómo fue el matrimonio después que se casó y todo terminó supuestamente feliz? Así es, como decía el hermano Miguel Núñez, como esas películas postmodernas de hoy en día, que queda al final así, ¿no? Suspenso. ¿Qué pasará? ¿Cómo terminará? Entonces Pablo más adelante, no sabemos qué pasa con él. Es una intriga que nos quedó. ¿Qué pasaría con el apóstol Pablo? ¿Saldría preso o no? Sabemos que salió. ¿Qué pasaría con la intriga de los judíos? ¿Qué serían las iglesias que habían sido fundadas? ¿Qué pensaría el imperio romano del evangelio en el juicio de Pablo? Ahora, la razón de por qué todo esto no queda escrito puede ser bastante evidente. Este libro no trata del apóstol Pablo. No trata de los apóstoles, porque tampoco se nos cuenta qué pasó con Pedro, qué pasó con los otros 11 apóstoles, a dónde fueron a predicar el evangelio. Ese no es el fin de este libro. Este libro trata de Dios, de su obra. Trata de la obra del Espíritu Santo. Trata del Hijo de Dios Jesucristo y de su evangelio que partió triunfante de Jerusalén y ahora estaba llegando a la capital del imperio más poderoso de la época sin que nadie pudiera detenerlo. Imparable. A pesar de todo, este evangelio seguía avanzando. No lo podía detener la oposición y persecución de los judíos, ¿no? O los conflictos entre judíos y samaritanos no pudo evitar que el evangelio avanzara. O por la división de los judíos y los gentiles.
o por las circunstancias naturales como naufragios, tormentas. No, nada, mis hermanos, ni siquiera el propio imperio romano, nada podía parar el evangelio. Eso es lo que nos deja ver Lucas al final. El evangelio avanzó a pesar de todo, sin que nada podía detenerlo. El evangelio era predicado a judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, a individuos y a multitudes, ante autoridades, gobernadores y reyes. Esto es lo que nos deja ver en el libro de Hechos, cómo el evangelio llegaba a todos, por todos lados. Al final de Hechos el evangelio se muestra imparable, triunfante sobre todo poder terrenal y espiritual que se le opusiera. Los demonios no pudieron pararlo. Ningún poder terrenal, nada. Y es un gran mensaje para nosotros, mis hermanos. El libro queda inconcluso, dejando claro que el avance del evangelio iba a seguir continuando, iba a seguir avanzando de la misma manera que vemos aquí al final. Sin estorbo, nadie iba a poder frenarlo. Con libertad. Y ha continuado hasta el día de hoy, ha llegado hasta nosotros, mis hermanos. Nadie pudo detenerlo. Aún hoy, en medio del rechazo, la persecución que continúa, ¿no? Eso que pasó en Hechos, no se quedó en Hechos. Vaya a Corea del Norte y no han podido frenar el evangelio. Vaya a Irán, uno de los lugares donde el evangelio está creciendo más rápido en todo el mundo. Y allá los cristianos los cuelgan por supuesta apostasía. Y no paran, el evangelio crece en Irán. Crecen los grupos en casa. Ninguna persecución, mi hermano, ningún poder humano, ningún poder demoníaco ha podido parar el evangelio y tampoco puede pararlo hoy. El evangelio, conforme a las escrituras, sigue siendo predicado poderosamente. Las iglesias del Señor continúan siendo edificadas en toda la tierra. Los siervos del Señor se continúan predicando fielmente el evangelio, sirviéndole y siendo protegidos por el Señor, aunque a veces Dios permita que suframos. El Señor dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso sigue vigente, mis hermanos. Eso no terminó en Hechos 28. Eso continúa con nosotros. Ellos tenían que enseñar lo que el Señor les había enseñado. ¿Y qué le enseñó el Señor? Id. Si el hermano Miguel Núñez decía una frase muy interesante: no necesitamos un mandato para ir, ya está, id. Necesitamos un mandato para quedarnos. El Señor nos ha mandado a ir, a seguir predicando su evangelio, y que Él va a estar con nosotros hasta el final, hasta que cumplamos esa tarea que aún no hemos cumplido. Él dijo: pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y aún no hemos llegado al confín de la tierra. El Hecho de los Apóstoles continúa, porque aún no hemos llegado hasta el último lugar, mis hermanos. Hay 3.000 millones de personas que nunca han escuchado el evangelio. En Ciudad Bolívar hay millones, bueno, 1 millón tal vez y tanto. En Bogotá hay millones que nunca han escuchado el evangelio, incluso a veces claramente, según las escrituras, fielmente, aunque hayan escuchado algo del Señor Jesús. Personas que 50.000, hermanos, al día entran al infierno sin conocer al Señor Jesucristo. Cada día. Tenemos un trabajo que hacer, mis hermanos, que el Señor nos mandó. Hermano, el mismo poder que ellos recibieron es el mismo poder que nosotros tenemos hoy. Tenemos el mismo Espíritu Santo que ellos. Él es el que hace la obra. Él nos ha hecho testigos. Dice que Pablo testificaba fielmente. Nosotros estamos testificando fielmente. Estamos cumpliendo esto, mis hermanos. La autoridad del Señor Jesús sigue vigente. Las palabras del Señor siguen vigentes. Su mandato sigue vigente. El poder del Espíritu Santo sigue vigente para ser testigos eficaces del evangelio hasta el fin de la tierra. Y nosotros hoy, mis hermanos, estamos llamados a imitar el valor, el denuedo, el amor, la paciencia, el sufrimiento, la entrega y la fidelidad de la iglesia que vemos en Hechos. Hemos recibido un legado, mis hermanos. Hemos entrado en los trabajos que otros venían haciendo, que aquí vemos cómo comenzaron. Y somos responsables en nuestra generación de disponernos para ser usados por Dios, por su Espíritu, con poder, en esta generación, para el avance triunfal del evangelio. En este siglo, o seremos parte de la generación cuyo amor se enfrió, se olvidó del mandato de su Señor y escondió la mina. ¿A cuál de generación vamos a parecernos? ¿No? Porque ha habido generaciones que fueron infieles, ¿no? ¿A cuál vamos a parecer?
¿Seremos como Demas, que amó más el mundo y dejó la obra del Señor? ¿Cómo vamos a ser nosotros, mis hermanos? ¿Seremos por su gracia parte de la gran edificación o seremos por nuestra negligencia aquellos que edificaron para su propia vida, para este mundo? Esta parte del libro, mis hermanos, se está escribiendo hoy, a continuación, en nosotros, en nuestra generación. ¿Qué se va a escribir de nosotros? Ya sabemos lo que se escribió de la iglesia, pero ¿qué se escribiría de nosotros, mis hermanos, si fuéramos a figurar en hechos como la iglesia del Señor? ¿Qué se escribiría de mí, de ti, de nuestros hijos, de nuestras familias? ¿Cuál sería nuestro legado y el mío para la siguiente generación de cristianos? ¿Qué verían ellos, mis hermanos, si aparecíamos en el libro de Hechos? Porque, mis hermanos, nosotros apareceremos en la historia eterna de Dios, de cómo avanzó el Evangelio. ¿Cómo apareceremos ahí? ¿No? ¿Le creemos? Él dijo que seríamos testigos. ¿Le creemos? ¿Vamos a confiar en Él como vimos que confió el apóstol Pablo? Aun cuando no sea fácil, aun cuando vengan tribulaciones por la causa de Cristo, aun cuando no sea glamuroso. Él no llegó en yate, no llegó en crucero a Roma, llegó encadenado. En nuestro servicio a Dios, en nuestra entrega a Dios, como veíamos hoy, Él nos va a permitir servirle, es un privilegio. Pero no diga que va a ser fácil, mis hermanos. Pero tenemos que estar dispuestos, si no, nosotros no podemos ser usados de esta manera, mis hermanos. El Señor nos ayude como iglesia, mis hermanos. Nos ayude a permanecer, nos ayude a que esto que hemos aprendido en Hechos, mis hermanos, no se quede en una bonita lección como que eso pasó allá y no puede pasar hoy. El Dios que usó a Pablo nos puede usar a nosotros. El mismo Dios que ¿saben que la lección de Hechos de los Apóstoles? Dios usó a Pedro y de la misma manera usó a Pablo. ¿Qué nos enseña? Dios también nos puede usar igual, mis hermanos. Porque era el mismo Espíritu Santo, era el mismo poder, era el mismo Evangelio. No ha cambiado, mis hermanos. Como veíamos la semana pasada, Dios sigue siendo igual de fiel, Él sigue siendo el mismo. Mismo proveedor, mismo sostenedor, mismo ayudador, mismo hacedor de maravillas y portentos. La pregunta es, porque nosotros lo vemos en ellos, ¿le creemos como ellos le creyeron? ¿Creeremos? ¿Hallará fe el Hijo de Dios cuando venga? ¿Nos encontrará a nosotros llegando al final de la tierra, mis hermanos? Que Dios permita que sí. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, bendito sea tu nombre y el nombre de tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo, Señor, del cual tú nos llenas y con el cual tú nos haces semejante llamado, Señor. Padre, dice tu palabra que el apóstol Pablo oraba, Señor, para que tú cumplieras en aquellos hermanos toda obra de fe, que tú los usaras con poder. Padre, lo mismo oramos para nosotros. Padre, nosotros no queremos solamente leer lo que tú has hecho, Señor. Queremos ser incluidos, Señor, en tu obra. Queremos, Señor, nosotros somos infieles, somos indignos, Señor, pero tú escogiste a estos hombres infieles también y tú los usaste, Señor. Tú nos puedes usar a nosotros. Tú nos puedes llamar a nosotros, tú puedes obrar en nosotros, puedes darnos gracia como le diste a ellos, Señor. Puedes darnos de tu Espíritu como le diste a ellos, Padre. Nosotros no somos mejores que ellos, pero tampoco, Señor, somos más dignos de lo que ellos fueron, Señor. Padre, obra en nosotros, obra en tu iglesia, Señor. Permítenos ser parte del avance de tu Evangelio en esta generación, en nuestra localidad, en Bogotá, en nuestra nación y aún más allá, Señor. Permítenos, Señor, no ser un estorbo para que tu Evangelio avance, que no se muera con nosotros, que nos trascienda, Señor, y que nosotros seamos parte de eso, Señor. Padre, aviva tu iglesia, aviva nuestros corazones.